Abrimos la epístola a los Gálatas en el capítulo 2 y en el versículo 20 y leo estas palabras. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La segunda visión de la cruz en esta epístola podemos llamarla visión de identificación o la cruz como lugar de identificación. La cruz de Cristo es el núcleo central de la salvación de los hombres, de la operación redentora. Dios, en su gracia, proveyó de salvación y la ejecutó, la realizó en Cristo y por Cristo. En razón de esto, Cristo salva. Hemos visto en la reflexión anterior sobre Gálatas que la cruz es el lugar de sustitución, en donde Cristo muere ocupando el lugar del pecador y por tanto cancela la deuda del pecado y puede ofrecer el perdón de todos los pecados y una relación nueva con Dios, para que podamos decir ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora el versículo me habla de una operación de identificación, en la cual el salvo es identificado, unido vitalmente a Cristo y viene a experimentar la realidad, la bendición de la salvación obtenida por Él para cada uno de los salvos en la cruz. Hay tres cosas en el versículo. Primeramente, ¿qué es la identificación? En segundo lugar, hay un cambio. Y en tercer lugar, hay una consecuencia. Primeramente, la identificación. El modo de salvación se alcanza en una entrega al Salvador, depositando la fe en Él. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, que precisamente la fe se entrega al Señor y se cree con el corazón. No es creer intelectualmente, eso no va a ningún lado. Es creer en relación de entrega. Yo entrego mi vida, Cristo me recibe como mi Salvador personal. Cuando yo deposito la fe en Cristo, alcanzo la justicia de Dios. Dios me justifica por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, creer en Cristo es aceptar la dimensión absoluta de su persona y también de su obra. La muerte y la resurrección de Cristo son el núcleo principal del Evangelio. Y el apóstol Pablo habla de esto en la carta primera a los Corintios, cuando dice que él enseñó precisamente lo que él recibió también, que Cristo Jesús fue muerto, en fin, y describe ahí todo el relato de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Por tanto, cuando yo creo en Cristo y la operación salvadora se me aplica a causa de mi fe depositada en el Señor, automáticamente viene la seguridad de salvación. Permíteme recordarla otra vez en el versículo que mencioné tantas veces, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si bien es cierto que la salvación es por gracia, la salvación se alcanza por medio de la fe. No cabe ninguna duda que esta es la gran enseñanza del apóstol Pablo y la enseñanza general de la Biblia. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, leemos de esta manera: que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando una persona cree en Cristo, deposita su fe en el Salvador, el Espíritu Santo toma a esa persona y lo identifica con Cristo, lo une vitalmente a Cristo, para que la vida eterna de Dios, por medio de Cristo que la tiene en sí mismo, venga a ser experiencia de cada uno de los creyentes. La situación del pecador es una situación de muerte espiritual.
En Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo dice que nosotros todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando pienso en la muerte, tengo que preguntarme cuál es el concepto bíblico de muerte, porque el concepto de muerte general en la sociedad es un concepto de término. La muerte es el término de la vida. La muerte es el cese de la existencia. Pero cuando yo voy a la Biblia, la muerte es un estado de separación. Por tanto, la muerte física es el estado de separación que se produce cuando se disocia la parte material orgánica del hombre y la parte espiritual. El hombre muere, estado de separación. La muerte espiritual es el estado de separación entre el hombre y Dios a causa del pecado. Dios se separa del pecador no porque él desea hacerlo, sino porque hay un obstáculo de separación que impide la relación y es el pecado del hombre. Ahora, cuando yo creo en Cristo, la identificación con Él produce una auténtica resurrección espiritual. Quiero que lo tengamos muy claro. El nuevo nacimiento no es un cambio de religión. Nuevo nacimiento no es la aceptación de un dogma. Nuevo nacimiento no es una aproximación a la piedad. El nuevo nacimiento es una resurrección espiritual. En Efesios capítulo 2, versículo 6, leo estas palabras. Y juntamente con Él nos resucitó. De modo que aquellos que estaban muertos en delitos y pecados sin vida, son puestos en contacto, en unión vital con la vida que es Cristo. Y se produce una traslación de vida al que estaba muerto. Por tanto, se produce una resurrección espiritual. Y esta vida nueva, esta regeneración, esta resurrección espiritual es el resultado de la identificación con Cristo. En la carta segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que por las promesas recibidas hemos llegado a ser hechos participantes de la naturaleza divina. La dotación de vida produce vida eterna en el creyente. Permitidme recordar que eterno solo es Dios. Solo son eternos sus atributos, solo es eterna su vida. Nadie puede tener vida eterna más que Dios. Pero cuando yo soy colocado, puesto, vitalmente unido a la segunda persona de la deidad, que es Jesucristo, automáticamente la vida eterna que está en Cristo me es comunicada a mí y yo vengo a disfrutar de la vida eterna. Ahora, no solamente yo soy puesto en Cristo, sino que es Cristo implantado también en mí. Y esta implantación de Cristo da al creyente los elementos necesarios para una vida nueva. Dios pide que ame como Él me amó a mí, no con la dimensión, con la intensidad, pero sí con la calidad de amor. Y para que yo pueda amar con esa calidad de amor, el Espíritu Santo derrama en mi vida el amor, para que yo pueda amar, el amor de Dios en nuestros corazones. Además de esto, soy llamado a pensar de una forma totalmente diferente a mis pensamientos conforme a mi condición de muerte espiritual. Y la Biblia me dice, carta 1 Corintios 2:16, que yo tengo la mente de Cristo. Dios me llama a una orientación celestial, cuando antes era una orientación terrenal. Y en Colosenses 3:1 yo leo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y esta orientación celestial no me viene impuesta por religión, sino por posición. Yo estoy con Cristo sentado en los lugares celestiales. Por tanto, mi orientación, mi visión es hacia el entorno donde yo estoy espiritualmente viviendo. La posición es nueva, absolutamente nueva, y solo es comparable con el nuevo nacimiento. Cuando Cristo habló de esto a Nicodemo, le dijo, te es necesario nacer otra vez. Y Nicodemo, que como buen judío estaba acostumbrado al literalismo absoluto, dice, ¿cómo es posible que un hombre viejo entre en el vientre de su madre y vuelva a nacer? Y Cristo le dijo, pero tú no lo sabes. No se trata de un nacimiento físico, se trata
de un nacimiento, un nuevo nacimiento espiritual. El cambio es tan grande que solo es comparable con una vida totalmente distinta, un nuevo nacimiento. Y hay algo sorprendente, y es que la identificación con Cristo permite que la vida de Cristo, Cristo mismo, se haga vida en el creyente. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, leo las palabras de Pablo: porque para mí el vivir es Cristo. Y esta vida de Cristo, esta implantación de Cristo, viene a ser el resultado de la vinculación mía con Él y de la vinculación de Él conmigo. La acción del Espíritu toma al pecador creyente y lo sumerge, lo bautiza hacia la formación del cuerpo de Cristo. Y desde ahí en adelante el Espíritu Santo cumple la misión programada por el Padre, que seamos hechos semejantes a la imagen de su Hijo, y reproduce en nosotros el carácter moral de Jesús. Ahora yo voy caminando y la orientación de vida es tan diferente que mi forma natural de andar sería en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Y la vida victoriosa es precisamente estar en el Espíritu. Los que no están en el Espíritu sirven a la carne, pero los que están en el Espíritu crucifican, cancelan, liquidan la acción de la carne. El cambio es un cambio radical. La cruz de Cristo marca un antes y un después en la vida del creyente. La dimensión de la vida nueva solo es comparable, como dije antes, con un nuevo nacimiento. Crucificado con Cristo es la destitución potencial del control de la carne y del pecado sobre mi vida, y la condición mía cambia para ser ciudadano del cielo. Esta es la identificación con Cristo y su resultado. ¿Cuál es el cambio? La claridad del texto es evidente. No vivo yo, vive Cristo en mí. Y acabo de decir que esa es la consecución del programa que Dios tiene para los creyentes. El Padre del cielo ha predestinado, aunque esa palabra suene tan mal para algunos, ha fijado un destino irrevocable para los creyentes. Y quiero hacer un paréntesis aquí. El verbo predestinar y todas las acepciones y derivados de esa raíz en el Nuevo Testamento son para creyentes, no para inconversos. Por tanto, Dios ha determinado un destino final para nosotros, que llevemos la imagen de Jesucristo. Y esta identificación produce una nueva posición. Somos un cuerpo con Él. Y produce una experiencia de libertad. Cuando el Hijo os liberta, sois verdaderamente libres. Y produce una condición de santuario celestial y de ministerio sacerdotal al que hemos sido llamados. Pero produce también una nueva relación. Comunión plena e íntima con Dios por medio de Jesucristo. Él nos ve santos en el amado. Las consecuencias de la identificación de Cristo no solo son con su muerte para perdón de pecados, sino con su resurrección para vida nueva. Y cuando yo me acerco a lo que Cristo proclama en cuanto a Él como resucitado, encuentro estas palabras: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, cuando yo estoy vinculado a Cristo, la autoridad no mía, sino de Cristo, actúa también en mi vida. Y es necesario que yo reconozca que el poder viene de Él, no viene por otra fuente, y que tenga que decir, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero además de esto, el cambio no solamente es un cambio de poder, un cambio de vida, un cambio de orientación, sino que es un cambio de esperanza. La esperanza del cristiano no descansa en cosas que vienen, sino en una persona. Y Pablo dice en la carta a los Colosenses 1:27 que Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Ahora bien, analicemos un momento. Consideremos un momento los tres grandes principios resultado de la resurrección de Cristo.
En primer lugar, el creyente tiene poder porque está en Cristo. Y Cristo dice, el apóstol Pablo dice de Cristo, que toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra, pero dice que recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El poder de Cristo da firmeza y estabilidad al creyente, pero da también firmeza y estabilidad a la Iglesia. La Iglesia no se extingue porque Jesús dijo: yo edificaré mi Iglesia. Dios ha dado a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, y esta autoridad soberana de Jesús es compartida en la Iglesia por la autoridad de la palabra y por la autoridad del Espíritu Santo. Permíteme recordarte que no hay en la Iglesia autoridades humanas. Los que ejercen autoridad en la Iglesia lo hacen ejerciendo la autoridad de Jesús. La experiencia de poder en el creyente es asombrosa. Pablo decía: yo quiero conocer el poder de Jesús, su resurrección y el poder de su resurrección. Y la certeza absoluta es esta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese cambio produce también no solo poder, sino que produce presencia. Y es la importancia tremenda de la presencia de Dios en la vida. Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La gloria de Dios en Cristo se manifiesta en la andadura del creyente y en el seguimiento al resucitado. La vida cristiana no se concibe de otra manera ni es posible de otra forma. Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús. La presencia del Señor produce además descanso, porque tenemos la seguridad de que nunca estamos solos. Juan, en la isla de Patmos, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 17, sintió la presencia del Señor y la mano del Señor tocando su espalda. Y en medio de las pruebas en la vida cristiana, Cristo está ahí presente. En el Salmo 91, versículo 15, dice el salmista: con Él estaré yo en la angustia. No hay nunca una separación posible de Jesús, y la presencia de Cristo produce descanso en la vida cotidiana, en los problemas y al final de la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando partamos de esta tierra estaremos para siempre con Jesús. Por último, la esperanza. La vinculación con Cristo produce esperanza. Colosenses 1:27, lo mencioné antes, dice: Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Y cuando voy a la misma epístola, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, habla de la herencia y de la razón por la que yo puedo esperarla. Dios no solamente tiene custodiada la herencia eterna para los suyos, sino que custodia a los suyos para que puedan disfrutar de la herencia eterna. Y la seguridad del disfrute del amor de Dios en cualquier circunstancia es una de las grandes bendiciones que podemos experimentar. ¿Cuál es la consecuencia? La dimensión real de esa vinculación con Cristo la resume Pablo cuando dice: lo que ahora vivo en la carne, en la vida diaria, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Una dependencia que produce la fe. No dice lo vivo creyendo en el Hijo, dice lo vivo en la fe propia del Hijo. Cuando Cristo está en la tierra, dice: yo no hago nada de mí mismo, todo lo que hago lo he visto hacer al Padre o lo he recibido del Padre. En la carne, la vida cotidiana se manifiesta en el poder personal. Cuando andas en el Espíritu, vives en la dimensión de una fe que descansa y depende absolutamente de Dios. ¿Cuál es el objeto de la fe? El mismo objeto de fe que el creyente tuvo en su conversión y justificación, la fe del Hijo de Dios. Y esto trae consigo la experiencia de una vida victoriosa. Esta fe opera en el creyente, conduciéndolo a la ejecución y a producir las obras propias de la fe. La fe en el Hijo de Dios, la dependencia del Hijo de Dios es el motor de estímulo para el servicio.
porque Él murió por nosotros, luego nosotros debemos dar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando yo vivo en la fe del Hijo de Dios, vivo la experiencia de la humildad y vivo la razón de la vida cristiana y puedo decir, para mí, el vivir es Cristo. El estímulo para vivir en la fe. La vida en la fe es problemática. Frente al mundo hay dificultades, problemas, inquietudes. Cuando vivo una vida en la fe, puedo decir, como el apóstol Pablo, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. El resultado de la identificación es vivir para Cristo, para su gloria, dependiendo y esperando en Él, viviendo en el poder del Espíritu. Que Dios nos ayude a entender claramente la cruz como este lugar de identificación. Y procuremos cada uno de nosotros preguntarnos en qué medida estamos viviendo a Cristo, en qué medida estamos brillando como Cristo, en qué medida estamos esperando en Cristo, en qué medida estamos caminando con los ojos puestos en Jesús. Y que el Espíritu Santo de Dios nos lleve en esta inteligencia espiritual a vivir a Cristo y vivir para su gloria.